buenas noches a todos. Dios les bendiga mucho. A que nos ven a través de las redes, está en la iglesia Tu Casa de Restauración Familiar. Tu casa en Carolina con la gente más linda de todo el mundo. Amén. Un aplauso fuerte, viene. Aquí nadie es feo, todo el mundo tiene que aplaudir. Amén. Gloria a Dios por eso. A los que nos ven en las redes, estamos aquí los miércoles a las 8 de la noche y los domingos a las 10:30. Y como todos los miércoles, tenemos las historias de la Biblia. Y en esta noche me complace en presentar a una amada hermana. Ella y yo somos diferentes, pero somos hermanos en Cristo. Ella es mi hermanita, ¿verdad que sí, Ana María? Así que en esta noche yo les presento a Ana María, que va a tener la exposición de la clase de hoy. Bendiciones, iglesia, así mismo es. Buenas noches, es mi hermano, el que el Señor me ha regalado, Ángel Pérez. Amén. Wow, estoy fascinada. Es un deleite. La adoración de esta casa es otra cosa, a otro nivel. Yo me quería quedar ahí, pero, ¿verdad? Hay que continuar. Rosana, ni que lo hubiera dicho, la canción que ella cantó, que dice Dios es fiel, Él puede, poderosa, la amo. Y precisamente si hay uno que sabe que Dios es fiel y que Él puede y que Él es más grande que cualquier gigante, ¿verdad?, que Él puede enfrentar, es el del que vamos a hablar en esta noche, que es David. Amén. El miércoles pasado, pues Rosa les habló de Saúl. Pues como les acabo de mencionar, ¿verdad?, a mí me toca David. Y vamos a ver brevemente, ¿verdad?, en esta presentación el contraste de ambos, ¿verdad?, a medida que vayamos escuchando la enseñanza. David, nombre propio de origen hebreo que significa el querido, el amado o el elegido de Dios. Hombre de guerra, valiente, vigoroso, prudente en sus palabras, de hablar inteligente, entendido, que habla con discernimiento. Tenía talento David, era músico y compositor, tocaba el arpa. De ese talento se benefició Saúl. Jehová estaba con él. Y este es el secreto de su éxito, el hecho de que Jehová le acompañaba. Recuerdan que en un momento dado Rosa les dejó saber, ¿verdad?, que Saúl era todo él y fuera de la ecuación dejó el Señor. David todo lo contrario. Sin embargo, eso no significa que David, ¿verdad?, fuera perfecto. ¿Qué significa esto? Ser conforme al corazón de Dios, porque David era conforme al corazón de Dios. ¿Y qué significa ser conforme al corazón de Dios? Es alguien del agrado de Dios que está dispuesto a obedecer en todo, no en algunas cosas, no en lo que le parezca, no en lo que entienda, es en todo, que cumple la voluntad y los propósitos de Dios. Dentro de la Biblia se le atribuyen casi todos los salmos a David. Siempre mantuvo una comunicación constante con Dios a través de la oración, ¿verdad?, y a través de los profetas. David era el hijo menor de 8 hijos que tuvo Isaí. Tuvo varias esposas, tuvo varios hijos. 5 de estos nacidos en Jerusalén, y ahí estaba Salomón, ¿verdad?, para no mencionárselos todos porque son bastantes, igual las esposas. Y nacidos en Hebrón, 6. Y allá nació Absalón. Estos son, ¿verdad?, Absalón, Adonías y Salomón son los más que se mencionan. Pastor, escudero, líder militar, músico y poeta era David. El más conocido de sus salmos, el Salmo 23. Al
al David ejercer su profesión de pastorear ovejas, David enfrentó situaciones extraordinarias al tener que enfrentarse con osos y leones. Era buen mozo, dice la palabra, ¿verdad?, sobre las descripciones que nos da de David. David fue famoso, el rey de Israel, siendo el segundo monarca, ¿verdad?, después de Saúl. Reinó 7 años y medio en Hebrón, 33 en Jerusalén. Y en general hizo lo que le agradaba a Dios. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. La historia de David nos muestra que tuvo que luchar con sus debilidades pecaminosas que le produjeron consecuencias, ¿verdad? Esas le trajeron graves consecuencias nocivas para con su familia, él mismo y su pueblo. ¿Ok? Pero David fue receptor de la gracia de Dios y recibió promesas que trascendieron su propio tiempo e incluyeron a su descendencia, la cual fue vinculada con Cristo dentro del plan redentor. Ya ahí lo pueden ver, ¿verdad?, en Lucas capítulo 20, versículo 41 y en Marcos capítulo 12, versículo 35. Después lo pueden hojear. En el capítulo 16 da inicio la historia de David. Los capítulos 16 y 17 muestran cómo David fue escogido, instruido, ungido, puesto a prueba y aprobado por Dios. O sea, que eso no fue que él llegó y ya, aquí estoy, soy el rey y ya. No, él tuvo, ¿verdad?, que ser, él fue escogido, el Señor lo unge, el Señor lo prepara y entonces, no es que fue así de sopetón. Así que, ojo, porque hay veces que queremos lanzarnos y hacer cosas, ¿verdad?, y no estamos preparados. Y tenemos que tener cuidado porque tenemos que ver si fuimos llamados o si fuimos nosotros mismos los que nos elegimos. Samuel unge a David como rey. Vamos a ver esto en el capítulo 16. Vamos a leerlo porque amerita. Y dice: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén, busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. O sea que Samuel estaba preocupado, ¿verdad? Vemos aquí. Y el Señor le dice: pues lleva contigo una novilla y di que has venido a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitas ahí al sacrificio y te mostraré a cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro y estaban temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Yo leí eso y yo dije: ¡ea, qué clase de palo! Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante de Samuel, pero Samuel le dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco es este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó a sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: él no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tiene? Que todavía el más joven, contestó Isaí. Queda todavía el más joven, contestó Isaí.
pero está en el campo cuidando a las ovejas y las cabras. Mándalo a llamar de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño, apuesto y hermoso, de ojos hermosos. Y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Sin embargo, el propósito de tal unción no fue revelado, ¿verdad? En ese momento. O sea, el fungido y demás, pero hasta ahí. Todavía, ¿verdad? David, como les mencioné ahorita, pues tenía que pasar por esa preparación y demás, y ser probado y ser puesto a prueba. Dios preparó a David para que fuese un hombre conforme a su corazón. De otro modo, esto no habría sido posible. Pero ¿qué pasa? Una vez desciende el Espíritu Santo sobre David, sobre Saúl, aterriza, ¿verdad? Si es que le podemos llamar de alguna manera, un espíritu malo, ¿ok? Ese espíritu malo atormentaba a Saúl. Ya la vez pasada nos hablaron un poquito de eso. Y entonces le sugieren a Saúl, ¿verdad?, que mande a buscar a David para que David con el arpa le calmara, ¿verdad?, esos tormentos. Yo digo que David pues le daba, esa era terapia. Ese era el tratamiento de Saúl. Cuando David tocaba el arpa, pues él recibía terapia y se calmaba, ¿ok? Cada vez que Saúl era atormentado por ese espíritu, ahí venía David, ¿verdad?, a hacer su trabajo. Pero entonces Saúl le pide a su papá que le permita quedarse a David, para que entonces pues David continúe con sus terapias cuando a él le den esos ataques, ¿verdad?, que le daban a él. Y David pues permanece en palacio y se convierte, ¿verdad?, en el paje de alma de Saúl. Y el paje de alma significa, ¿verdad?, esto es una posición que muy merecida para David. Es la persona que transportaba el armamento del rey cuando iba de casa. Es esta persona que cuidaba, que instruía, que ministraba y demás, ¿verdad? Fue muy importante cuando David llega a palacio. Esto le sirvió para su formación y para que se cumpliera el propósito, ¿verdad?, que el Señor tenía para con David, ¿ok? Fíjate, surge esta situación donde este espíritu atormenta a Saúl y el Señor, ¿a quién utiliza? A David, ¿verdad? Y David llega a palacio. Así que, ¿sabes una cosa? El Señor utiliza a tus enemigos y a mis enemigos para bendecirnos. David quedó ante los ojos de Saúl, quedó maravillado, lo amaba, surgió un amor, creció una cosa ahí bien poderosa, ¿verdad? Y digo una cosa ahí porque ya usted va a ver más adelante lo que pasa. Resulta que al poco tiempo ese amor se convirtió en celo y se convirtió en envidia. Y él dice que él lo amaba, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Y vemos en el capítulo 17 que se da un enfrentamiento, ¿verdad? Lo voy a parafrasear porque no quiero ser gravosa con los textos. Muchos de estos textos en esta enseñanza son muy extensos. Y resulta que es el enfrentamiento que ya todos conocemos, que es el de David y Goliat. El mismo, como les mencioné, lo pueden encontrar en el capítulo 7 en adelante. Goliat estuvo desafiando el ejército de Israel durante 40 días, pidiendo que un hombre peleara con él. La propuesta fue que quien ganara tendría como esclavos a la nación y ejércitos contrarios.
¿Y qué pasa? A David le tocó llevarle comida a sus hermanos y se encontró con este personaje que está aquí, que estaba, como dicen los jóvenes, roncando. Él quería que viniera un hombre a pelear con él. Y David dijo, pues así es el asunto. Espérate, yo voy. Fueron y le avisaron a Saúl. Y Saúl como que se asombró. Y le dijo, espérate, tú no vas a poder. Le dijo, recuerden que estoy parafraseando. Toma, ponte la armadura. Así que viene Saúl y le ofrece a David la armadura, pero David la rechaza porque era muy pesada. Entonces viene David con 5 piedras y una lanza y se enfrenta al gigante. Un joven sin experiencia militar, pastor de ovejas, se enfrentó frente a frente con Goliat, un guerrero experimentado. Y si hablamos de altura, ni se diga, porque conocemos la historia y sabemos que lo dice la palabra, un gigante. Y David se le acercó y lo enfrentó. Pero no fue, como te digo, no fue con las manos vacías. Él fue preparado y quizás decimos, pero con 5 piedras, ¿verdad? Quizás puede que haya alguien que nos esté viendo y no conozca la historia. Pues sí, con 5 piedras, mira lo que pasó. Y ellos tuvieron un intercambio de palabras. Y en ese intercambio de palabras, Saúl, le dice, Goliat, perdónenme, estoy leyendo aquí que es el libro de Samuel en el capítulo 17, versículo 44 al 46. Aquí es que se da este careo. Y viene el filisteo y le dice a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Bum! Le zumbó el primer peñón, se lo zumbó. Ese es el sexto, ese lo añadí yo. Ese fue el primer peñón y él como que lo adormeció con él. Porque entonces viene y le lanza la piedra, lo hiere en la frente, cae al piso y viene con la misma espada, viene corriendo David con la misma espada de Goliat y le tumba la cabeza. Que no es guapo, que no es valiente, que no es guerrero. Bien merecida todas esas descripciones. La valentía y la integridad de David quedaron demostradas en su lucha contra Goliat. El gigante, con su gran altura y su armadura, asustaba a los israelitas. Pero David no se dejó intimidar, lo enfrentó y gracias a la ayuda de Dios logró vencerlo. Dios fue exaltado. Por esta hazaña, David pasó de ser un joven pastor de ovejas a ser un guerrero victorioso, aplaudido y reconocido como héroe por toda una nación. Ahora, esto le costó a David. No se crea que eso quedó ahí. Eso le costó a David, porque entonces eso fue lo que encendió el fuego, lo que le calentó la cabeza a Saúl. Al regreso del combate, recibieron al rey Saúl. Las mujeres que estaban cantando y el rey Saúl iba con David iba por ahí para allá con la cabeza y qué sé yo, y las mujeres estaban cantando. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y ahí fue que se formó la cosa. Como dice Rosa, ahí esto apretó, Rosa. Ahí apretó porque ahí entonces él se puso mal otra vez. Él se puso malo en gran manera y esto le desagradó. Y vino Saúl y ese fue el detonante
vino a que no adivinan quién lo visitó. El espíritu malo otra vez. Y mientras David tocaba el arpa para calmarlo, él estaba maquinando, ¿verdad? Él atacó en 2 ocasiones a David y resulta que gracias a Dios, ¿verdad? Él se pudo esquivar, se pudo zafar de esos ataques, pero él continuó airado, totalmente airado. Entonces, él había ofrecido riquezas y él había ofrecido a una de sus hijas para aquel que enfrentara a Goliat. Y viene y le dice a David, le pide que sea su yerno. Él lo que quería era la realidad, entrampar a David, y él quería deshacerse de David, porque entonces ya no era él, sino David, y eso a él lo estaba consumiendo. Y aprovecha que su hija Mical estaba enamorada de él, pero Mical no era la que él iba a ofrecer, era su hija mayor. Lo que pasa es que él la casó con otro. Y David le dice que quién es él. Todo el mundo viendo grande a David y demás, y David teniéndose por poco. David dice que quién es él para aceptar tal ofrecimiento. Y le llevan, ¿verdad?, a Saúl esa preocupación que expresó David. Y Saúl empieza a enviarle mensajes con sus servidores para tratar de convencerlo. Pero entonces Saúl le dice, pues mira, tráeme 100 prepucios. Esa era la evidencia que él necesitaba. Le dice a David, tráeme 100 prepucios. Y viene David y los dobla porque mata a 200. Y él se quedó todavía aún más sorprendido. No conforme con esto, le dio la orden a su hijo Jonatán y le dio la orden, ¿verdad?, a los servidores de que pues tenían que desaparecer a David. Ya él no podía, con tanta presión ya él no podía. Jonatán de inmediato le informa a David. Le informa a David para que David pues pueda huir. Pero ¿por qué tanta insistencia? ¿Por qué él deseaba matar a David? Él no lo amaba. Él lo amaba y de momento lo quiere liquidar. ¿Saben por qué? Porque David amenazaba la continuidad de su familia en el trono. Yo quiero que tú sepas una cosa. Cuando nosotros representamos una amenaza para el enemigo y sus secuaces. Por eso es que el enemigo siempre está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Porque nosotros representamos una amenaza para el enemigo y sus secuaces. Por tal razón es que Saúl quería sacar del panorama a David. Pero Jonatán estaba claro. Jonatán, su amigo, cuya amistad nace cuando David está en el servicio de Saúl, reconocía que el plan de Dios para Israel era que David fuera rey. Él estaba claro. Saúl era el que tenía problemas con eso. Total, desobedeció. Si desobedecemos, aquí dice que Dios lo rechazó a Saúl. Realmente, Saúl rechazó a Dios. Una vez obedeció, él mismo se descalificó. Seguimos. La amistad de ambos es un gran ejemplo de lealtad, compañerismo e integridad. Jonatán también hizo pacto con David. En varias ocasiones intentó disminuir la ira de su padre contra su gran amigo sin éxito alguno. Jonatán hizo pacto con David. ¿Recuerdan ustedes cuando David fue a Lodebar a buscar a Mefi? Eso tiene que ver con el pacto. Eso tiene que ver con el pacto. Su esposa Mical, cuando se entera de la situación también, avisa a su esposo y lo ayuda a escapar por la ventana. Mire, David se refugió en Ramá
con el profeta Samuel, le contó lo que le hacía el rey en el santuario de Nab. Allí se abasteció con alimentos y armas para su viaje a Gab, ciudad de los filisteos. Allá él se hizo pasarle por loco, porque imagínate meterse allí después que le metió mano al gigante y lo reconocieron y todo, pero él se hizo el loco. Él pasó desapercibido por tal razón, ¿verdad? Por llamarle así, pero se dieron cuenta que él estaba allí. Y fue tremendo actor. Aquí no lo dice, pero fue tremendo actor. Fue allí donde se formó como un gran guerrero y formó un ejército. Reunió hombres considerados miserables, endeudados y descontentos. Dato importante, no todos eran hebreos. No todos eran hebreos. Pero ¿saben qué? Le eran leal. David nunca atentó contra Saúl. Incluso en una ocasión le perdonó la vida. Él sabía que Saúl era el ungido. Por eso es que él no intentó nunca con Saúl, que lo pudo haber hecho. David comienza su reinado con la tribu de Judá en Hebrón. Allí permaneció, como les hablé anteriormente, 7 años y medio. Hizo importantes alianzas estratégicas. Poco a poco comenzó a conquistar los principales liderazgos de Israel. David se convirtió en rey de las 12 tribus de Israel después de la muerte de Isbosé, hijo de Saúl. Asume el trono de Israel aún en Hebrón. Luego transfirió su capital a Jerusalén. Fue el primero en gobernar a Israel como un imperio unificado. Construyó su palacio en el monte de Sión. Construyó varios edificios importantes. Centralizó el culto a Dios en Jerusalén, colocando allí el Arca de la Alianza. Estableció un ejército profesional. Construyó carreteras y fortaleció rutas comerciales. Este David es el que hace falta, tenemos que orar. Es el que nos hace falta. Un David así nos hace falta a nosotros. Así que continuemos orando, que Dios es bueno. Obtuvo victorias legendarias. Derrotó a los sedomitas, filisteos, cananeos, moabitas, amonitas, arameos, amalecitas. Luego de este triunfo, experimentó, eso sí, su caída más amarga. Tuvo un reinado próspero, tuvo un reinado ejemplar. Se podría decir, ¿verdad? Fue el mayor logro político de David, sin duda. La creación de una nación unida y poderosa, de carácter marcadamente teocrático, aunque de corta vida, ya que desapareció poco después de la muerte de su hijo. Pero resbaló David. Vamos a ver dónde es que David se descuida. Y es ahí donde las obras de la carne salen a pasear en David. Ahí es que comienza el desfile. Con el adulterio y con el asesinato de Urías Eteo. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Dice la palabra: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Oiga, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Dice, en el tiempo que salen los reyes. Y él como rey, él no se movió de ahí. Él se quedó viendo Netflix, qué sé yo, o metido en Instagram. No sé si para ese tiempo, claro, no existían, pero yo me imagino. Quedó viendo Netflix. Y aquí observamos la negligencia de David. Fue negligente. No fue a pelear la batalla del Señor, la delegó. Y aquí es que empieza el asunto. Porque el ocio lo llevó. Vamos al versículo 2 y dice: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
vio lo mismo que pasó allá en el jardín del Edén, que Eva vio la fruta. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Besabe, la hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Aquí no, ¿verdad? Aquí no observamos ningún tipo de resistencia. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Aquí está la consecuencia de mirar, codiciar y concretar el acto. Pero esto no queda aquí. Se agrava el asunto. Él quiere tapar el pecado echándole tierra. Vamos a ver cuál fue el plan. David envió a decir a Joab que le buscaran a Urías. Búscame a Urías. Y va a Urías. Y él le dice a Urías, se los voy a parafrasear. Él le dice a Urías, mira, vete a tu casa. Vete a tu casa. Él estaba buscando, ¿verdad? Que algo pasara para entonces, obviamente, poder justificar ese embarazo, que ella pudiera justificar ese embarazo. Y Urías, no fue para allá. Le avisan a Saúl, lo manda a llamar, a David, perdón. Y lo vuelve a llamar. Y entonces él no va. David lo cuestiona y él le dice que él tenía, tú sabes, sus cosas que hacer. Él era tan responsable, tan comprometido, tan leal, que eso le importó poco a David. Y ya vamos a ver lo que aconteció, porque Urías no se fue. Urías se quedó. Y entonces él le dio comida, trató de embriagarlo y demás. Nada. Así que el plan A abortó. El segundo plan. El pobre Urías en su propia mano llevaba su sentencia de muerte. Porque David le hizo un escrito a Joab para que entonces Urías estuviera al frente de la batalla y que allí él fuera, ¿verdad?, herido de muerte. Y eso fue lo que pasó. Él planificó el asesinato de Urías el Eteo y se dio el mismo. Pero esto trajo consecuencias. O sea, todas estas cosas acontecen, pero la paga del pecado es muerte. Nace el hijo de Besabe con David y al poco tiempo, ¿verdad?, muere de una enfermedad grave. Muere. Y a todas esas, cuando usted repasa la escritura, usted se va a dar cuenta que él tenía todavía esa esperanza de, ¿verdad?, la misericordia del Señor le iba a alcanzar. Oye, pero estás abusando mucho. Eso no pasó. El niño muere. Ese fue uno de los pecados que David, ¿verdad?, hizo. Resulta que uno de los hijos de David viola a su hermana, Tamar. Y el hijo de David, Absalón, pues mata a su hermano porque dice, pero ¿qué pasa? Tú no vas a hacer nada, tú no vas a reaccionar. Y viene, llega la desgracia, llega la tragedia familiar a causa de todo esto que acontece aquí, que ya él se le había advertido, porque ya se le había hablado sobre esto. Otro pecado de David, censó David. Y David se supone, ¿verdad?, que no censara, porque esto traía graves consecuencias. Pero antes de que David censara, perdónenme, déjeme ir un poquito para atrás, que se me escapa algo. Y es que Natán amonesta a David. Amonesta a David por el asesinato de Urías, el adulterio y el asesinato de Urías.
el Señor envió al profeta Natán a confrontar a David por su pecado. Y él viene y lo confronta, pero con una parábola. Segunda de Samuel, capítulo 12, del 1 al 4, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar. Para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El propósito de esta parábola era confrontar a David, como ya ay, Señor, se me fue el nombre. A confrontar a David, sí, para que él pudiera ver para que él pudiera ver la injusticia, para que él pudiera ver la injusticia que se dio y como que reflexionara. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cuando David ya estaba consciente de la injusticia de tomar lo que no le pertenece, el profeta le volteó el argumento en su contra y le dice: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si por esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Natán informó a David cuál sería la consecuencia de su pecado. David fue expuesto. Ya les hablé, ¿verdad?, de que su hijo, el que tuvo con Betsabé, murió. Pero entonces surge lo que le conté, ¿verdad?, lo que sucedió con sus hijos y demás. Y David, el otro pecado de David que les estaba hablando era que censó. Y dice, déjame verificar por aquí, que David censa, y una vez pasa esto, surge, ¿verdad?, de que el Señor le dice: pues tienes que escoger ahora entre estas 3 opciones que te voy a dar. Que esas 3 opciones, una de ellas era hambre, otra de ellas era que sería perseguido por sus enemigos, y la otra era una plaga, una pestilencia, ¿verdad? Y David decide por la plaga. ¿Qué pasa? Que en el principio de Éxodo 30:12 habla de la propiedad de Dios sobre el pueblo. Israel no le pertenecía a David. Esto era un peligro, y David aún así censó. Joab no estuvo de acuerdo y le amonestó, también los servidores, pero él como quiera censó. Y ahí es cuando el Señor envía a Gad y le dice a David que decida, y David decide por la plaga. Murieron allí 70,000 personas, desde Dan hasta Berseba.
Esta fue la gran calamidad sobre Israel, una plaga devastadora, afectando a tantos en un periodo, ya estamos terminando, a tiempo corto. Jehová se arrepintió. Esto significaba la sabiduría de David al ponerse en manos de Dios. Él no podía confiar en que el hombre se arrepintiera del mal. David tuvo un reinado exitoso. David, ¿verdad?, fue exitoso en todo lo que hizo, como les acabo de mencionar, pero resbaló y lamentablemente sufrió las consecuencias. El Señor perdona el pecado y ama al pecador, pero en muchas ocasiones el Señor no va a evitar que afrontemos las consecuencias de nuestros actos. Así que esta es una buena enseñanza, ¿verdad?, para que reflexionemos sobre ello. Espero que haya sido de su agrado y que haya ministrado a sus vidas. Les bendigo en gran manera. Ese aplauso está como que tímido, vamos a uno más fuerte porque es para el Señor, amén. El gran David y su censo. ¿Por qué hizo un censo? Porque quería verificar con cuánta gente él contaba. Y Dios le dijo, cabezón, no se trata de la gente que tú tengas, se trata de mí. Por eso pues las consecuencias de nuestras decisiones a veces pues nos afectan. Gracias Ana María por esa palabra hermosa. A ustedes que nos están viendo a través de las redes en sus casas, queremos que repitan una oración con nosotros. Podemos estar puestos en pie. Y esta oración te hace parte del equipo de Cristo. Comenzamos este culto en esta noche hablando de que somos libres. Y somos libres porque tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Y tenemos a Cristo porque lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y por eso siempre hacemos esta oración cuando terminamos, porque queremos, ¿verdad?, reafirmar nuestro compromiso con Cristo. Y si tú que nos estás viendo quieres hacer un compromiso con Cristo de que Él sea el Señor y dueño de tu vida, pues repite esta oración con nosotros. Jesús, perdona mis pecados. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, haz morada en mí y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ya eres parte del cuerpo de Cristo. Un aplauso. Nos vemos el domingo.